En este primer tema de preparación a la avanzada evangelizadora vamos a hablar acerca del querigma y comenzar con la siguiente premisa, muy importante. La Iglesia, nos dice el beato Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, numeral 14, la exhortación apostólica Anuncio del Evangelio, la Iglesia existe para evangelizar. Evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Y desde aquí tenemos que partir para tener la motivación correcta y clara hacia la avanzada evangelizadora. La Iglesia existe para evangelizar, constituye su razón de ser, su identidad más profunda, su dicha, es decir, su alegría y su vocación. Y la Iglesia somos tú y yo, de manera que existimos para evangelizar como Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar y este deseo de dar a conocer a Cristo es lo que movía a los apóstoles hasta el punto de llegar a dar la vida por el Evangelio. Esto lo vemos cuando hacemos una lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos presenta precisamente este dinamismo evangelizador de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva, de la iglesia en su arranque después de Pentecostés. Y lo que mueve a la iglesia en toda su vida, escucha muy bien, en todas sus acciones, es comunicar a Jesucristo, es dar a conocer a Jesucristo, anunciar a Jesús, presentar a Jesús, que se encuentren con Él, que lo conozcan a Él, que lo vean a Él, porque Él es el Salvador, porque Él es el Señor. El Papa Francisco ha venido a devolver esta fuerza a la iglesia. Ha venido a impulsar que la iglesia debe retomar su acción misionera. Y nos ha regalado una hermosa exhortación llamada Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y ahí el Papa Francisco nos dice que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Si algo provoca el encuentro con Jesús es que llena nuestra vida de alegría, pero no una alegría egoísta, no una alegría que nos hace entrar como en una zona de falsa seguridad, sino una alegría que estamos llamados a comunicarla, a llevarla a un mundo que está triste, en oscuridad, sin sentido, sin norte, sin dirección. Por eso el Papa Francisco ha llamado a esta exhortación Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y en el numeral 1, precisamente, el Papa Francisco invita, exhorta a entrar en una nueva etapa evangelizadora en la iglesia, caracterizada, marcada por esta alegría. Y con cierto humor, el Papa Francisco en algún momento decía, no se puede anunciar a Jesucristo con cara de funeral, sino que el Evangelio se comunica con alegría, porque precisamente es una buena noticia. Evangelio, buena noticia. Y el Papa Francisco en esta exhortación apostólica nos habla de una iglesia de puertas abiertas, no solo para recibir, sino fundamentalmente para salir y llenar de evangelio la vida de los hombres de nuestro tiempo, las calles, el mundo. En el numeral 108 de esta exhortación nos llama a todos los jóvenes y a toda la iglesia a ser callejeros de la fe, que anuncian a Jesucristo en todas las esquinas y en todas las direcciones. Y una frase o algo que el Papa ha dicho en esta exhortación y que personalmente me ha marcado mucho el corazón, está en el numeral 49 de la Evangelii Gaudium.
No leo todo el numeral, pero rescato esta frase donde el Papa dice: prefiero una iglesia accidentada, herida por salir a la calle a evangelizar, que una iglesia atrofiada por estar encerrada. De manera que es un tiempo para salir, hermanos y hermanas. Ya el Papa Francisco, el 25 de julio del año 2013, en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, Brasil, hizo un llamado a los jóvenes, pero en este llamado a los jóvenes también a toda la iglesia. Y el Papa Francisco, el 25 de julio del 2013, nos exhortaba diciendo: quiero que hagan lío, quiero que salgan a la calle y hagan lío. Y decía el Papa: ya no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos. Hace falta pasar de una pastoral de mera conservación, es decir, que no se nos vayan los que tenemos aquí, a una pastoral decididamente misionera. Recientemente, el 29 de abril de este año, 2018, tuvimos nuestro encuentro nacional allá en sede Don Bosco Alajuelita. Todo un acontecimiento profético este día, donde el Señor nos dijo: ya estoy haciendo nuevas todas las cosas. Y Monseñor Ángel San Casimiro, que celebró la Eucaristía y nos regaló una hermosa homilía, nos dijo muy claramente, el Señor a través de él, la renovación carismática católica tiene que retomar 3 cosas. La alegría que le caracteriza, no perder la alegría. 2, la acción misionera, hay que salir más. Y 3, el querigma. El querigma no solo como algo que se recibe, sino como algo que se vive. No en un momento de la vida, en un retiro, en un momento histórico de nuestro caminar, sino como algo continuo. Porque el querigma, de lo que les quiero hablar también, es en una palabra: el encuentro personal, comunitario, constante con Jesús. El Papa Francisco nos ha dicho: hagan lío. ¿Cuál es la principal motivación para evangelizar? Cuando hablamos de motivación, no estamos hablando solamente de una cuestión emocional, sentimental. Cuando hablamos de motivación, tiene que ver con los motivos, es decir, qué nos mueve desde adentro para evangelizar. Ya en el documento de Aparecida, en el numeral 29, nuestros obispos nos decían: Aparecida, numeral 29. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo. Fíjense que nuestros obispos en el documento de Aparecida nos dicen que la motivación para evangelizar es que hemos conocido a Jesús, que nos hemos encontrado con Él. Esto es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Esto es el mejor regalo que hemos podido recibir, pero no podemos quedarnos con esta experiencia. Y dicen nuestros obispos, darlo a conocer con nuestras palabras y nuestras obras es nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra plenitud. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, en el numeral 264, nos dice, y escuchen qué claridad la del Papa, y precisamente utiliza la expresión motivación para evangelizar. Y nos dice: la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el inmenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Y el Papa Francisco dice de manera muy clara: la primera motivación, la más importante para evangelizar, es el amor de Jesús
que hemos recibido. Esta experiencia de ser salvados, de ser amados, de ser rescatados por Él, que nos mueve desde adentro a comunicarlo a los demás. 2 requisitos básicos para evangelizar. Escuchen lo que estoy diciendo. 2 requisitos básicos para evangelizar. Otro aspecto importante. Podríamos hablar de un requisito humano y un requisito espiritual. ¿Cuál es el requisito humano? 1, poder hablar, poder conversar. El requisito espiritual, haberse encontrado con Cristo. Esos son los requisitos básicos para evangelizar. Si tú te has encontrado con Jesús, tienes tema de conversación. Para evangelizar más y mejor, otro aspecto muy importante es el siguiente. Para evangelizar, antes hay que estar evangelizados. Haber reconocido a Jesús como único y suficiente Salvador y proclamar su señorío. El grito de San Pablo, ay de mí si no evangelizara, podemos aplicarlo en otro sentido. Ay de quien intente evangelizar si antes no está evangelizado con la buena nueva de Jesús. Por eso hemos dicho que el requisito esencial e indispensable, no queremos poner una lista de normas y de procedimientos. Para evangelizar el requisito indispensable es haber sido evangelizado, haberse encontrado con Jesús. Esta experiencia personal de transformación, de encuentro con Jesús como Señor y Salvador, que nos hace arder el corazón como a los discípulos de Emaús en Lucas 24, y desde ahí nos impulsa con decisión, con pasión, con ardor a proclamarlo, a anunciarlo. Vamos a entrar un poco en el querigma. Cuando hablamos del querigma, porque es importante que tengamos esto claro a la hora de salir a esta avanzada evangelizadora. ¿Qué es y qué entiendes por querigma? ¿Qué es y qué entiendo por querigma? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué es querigma para ti? Podríamos decir lo siguiente. El querigma significa primer anuncio. Y el Papa Francisco, en la exhortación La Alegría del Evangelio, en el numeral 164, dice lo siguiente: porque a veces podemos cometer un error en la renovación, en nuestro caminar de servidores, cuando hablamos del querigma y nos referimos a él como primer anuncio, como si fuera un momento solo de nuestra vida en el pasado. ¿Y cuándo recibiste el querigma? ¿Y cuándo viviste el querigma? Hace 10 años, 5 años, 20 años, cuando recibí el Felipe, el seminario de vida en el Espíritu. Pero resulta que el querigma, cuando se habla de querigma como primer anuncio, no se refiere solo a un momento histórico de nuestra vida. El Papa Francisco dice en la Evangelii Gaudium 164, cuando a este primer anuncio se le llama primero, esto no significa que está el comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal. Oigan esto, porque es el anuncio principal. Ese que siempre, y repito eso, que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras, y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra. Ese que siempre hay que estar viviendo. Por eso, repito la frase de Monseñor Ángel San Casimiro el domingo 29 de abril, el querigma no es algo que se recibe, es algo que se vive, y se vive continuamente. Ya el documento de Aparecida en el numeral 278 habla del querigma como el hilo conductor de toda la vida de la iglesia, del caminar del discípulo misionero. Es decir, necesitamos continuamente encontrarnos con Jesús cara a cara.
El querigma es el anuncio, la proclamación, la presentación de Jesús muerto, resucitado, glorificado, de Jesús vivo, partiendo de mi experiencia de vida. Es decir, el querigma es anunciar: Jesús está vivo. Cuando hablamos de querigma, anunciamos a alguien, no meramente algo. No es anunciar una teoría, una idea, una filosofía. No es repartir folletitos ni volantes, es algo más que eso. El querigma es anunciar mi experiencia de salvación en Jesús, que ha intervenido en mi historia y sigue interviniendo en mi historia, y presentarlo a aquel que lo anuncio, sea en un grupo o sea en un diálogo personal. Es lo que decían los apóstoles en Hechos 4:20: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Es ese anuncio desde mi experiencia. Cuando Jesús liberó a aquel hombre que estaba atormentado, que vivía en los sepulcros, que una fuerza maligna poseía su vida, en el capítulo 5 de San Marcos, conocido como el endemoniado de Gerasa. Después de que Jesús lo liberó, dice San Marcos capítulo 5, versículos 19 y 20, que este hombre le pedía a Jesús quedarse con él, ir con él. Pero Jesús no se lo permitió y le dijo: ve y cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ese es el querigma. Anunciar lo que Dios ha hecho contigo y lo que continúa haciendo en tu vida. Cuando hablamos del querigma podemos utilizar algunas palabras claves. El querigma es buena noticia, un anuncio alegre, esperanzador. Es la narración de la intervención de Dios en tu historia. Es anuncio, fíjense, anuncio, proclamación, no una enseñanza. Es encuentro personal con Jesús, anuncio de la presencia de Dios en tu vida. El querigma es mensaje vivencial, acontecimiento eclesial, porque no vamos solos, presentación de Jesús vivo a los demás. Querigma es diálogo salvífico, y me gusta mucho esta expresión, porque el querigma, más que una predicación, más que una enseñanza magistral, es un diálogo. Me acerco al otro. Como Jesús utilizó mucho esta dinámica, basta leer el Evangelio. Lean el capítulo 4 de San Juan y encontrarán el diálogo de Jesús con la samaritana, con aquella mujer, donde Jesús entabla este diálogo salvífico con ella, donde se acerca a su historia y le va anunciando la salvación, el amor del Padre. El querigma es diálogo. Diálogo, acercarse al otro, que es hijo de Dios, que tiene una dignidad, encarnarme en su historia. Diálogo salvífico, porque el fin es presentarle a Jesús. ¿Qué no es el querigma? Podemos decir también y entender querigma a partir de lo que no es. El querigma no es un sentimentalismo, no es una manipulación de las emociones. El querigma no es una enseñanza, no es un discurso. No es incluso una demostración de nuestra fe. Yo no voy a imponerle al otro la fe, incluso como católico. Cuando vamos a evangelizar en el querigma, no vamos a entrar en discusiones teológicas ni en discusiones doctrinales. Si en algún momento se presenta esta situación, cuando estás evangelizando, pues dile a ese hermano, comparte con paz, con alegría. Pues yo vengo a anunciarte el amor de Dios. Yo vengo a compartir contigo que Jesús está vivo, que es el Señor, que cambió mi vida y que también está contigo hoy. El querigma tiene un contenido. Hablamos esencialmente de 6 verdades: el amor de Dios, el pecado, la salvación de Jesús, fe y conversión, don del Espíritu Santo y la comunidad. Incluso este es el querigma, podríamos decir, como más puro, Contiene 4 verdades: la verdad antropológica,
Dios que crea al hombre a su imagen y semejanza, Dios que es amor y lo crea para amar y ser amado, pero entra el pecado, el hombre creado y el hombre caído. La verdad cristológica, el Hijo de Dios, Jesucristo, se hace hombre, uno entre nosotros, y todo aquel que crea en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Juan 3:16, verdad cristológica. Ahí entra el tema de la salvación y la fe y conversión. Verdad neumatológica, el Espíritu Santo como principio de vida nueva. Y verdad eclesiológica, pues la comunidad, la vida de la iglesia. Por eso estos 6 temas es como el querigma en su esencia. Algo que se les va a dar un material adjunto ahí en las redes sociales para que lo puedan leer, para que puedan profundizar algunos textos bíblicos respecto a estos 6 contenidos o a estos 6, diríamos, temas, pasos del querigma. El amor de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Déjate amar por Dios. El pecado. ¿Cuál es el mensaje? El salario del pecado es la muerte. El pecado es rechazo de Dios. Y cuando alguien rechaza a Dios es porque en el fondo siente que Dios no lo ama, que Dios lo ha abandonado o está enojado con Dios. La salvación. Jesús nos salva. Jesús es la solución. Fe y conversión. En una palabra el mensaje es: invita a Jesús a tu corazón. El Espíritu Santo, principio de vida nueva. Si pides, recibirás el don del Espíritu. Y la comunidad. Podemos crecer y perseverar en Jesús en la vida comunitaria, junto a los hermanos. Esto es contenido esencial del querigma, que tienen que profundizarlo en preparación a la avanzada. Y cuando presentamos el querigma cuando evangeliza se presenta de la siguiente manera. Diría 2 claves o 2 tics: directo. Es decir, cuando tú presentas el querigma es: Dios te ama a ti. Jesús te salva a ti. El Espíritu Santo te transforma hoy a ti. Se anuncia a la persona, directo. Y 2, actual, presente, hoy. Dios te ama hoy. Jesús te salva, te sana, te libera hoy. El Espíritu Santo te llena, viene sobre ti hoy. Así se anuncia el querigma, directo y actual. Aquí termino este tema del querigma con lo siguiente, porque cuando menciono estos temas, estos 6 temas del querigma, y escuchen muy bien, hermanos, no se trata de que tiene que ser el anuncio así de una manera sistemática, esquemática o como si fuera una receta. Bueno, entonces, cuando abordo a una persona en la calle, en una casa, en un lugar determinado, ¿cómo se anuncia el querigma? Hay algo que se llama en la iglesia el acto catequético. Cuando hablamos de catequética, la catequética envuelve todas las formas de comunicar, de llevar a los demás la fe. Podríamos llamar a esto el acto evangelizador. Tiene 3 momentos. 1, experiencia humana. 2, iluminación o experiencia de fe. Y 3, exhortación o llamado. Lo primero, experiencia humana. Cuando usted va a evangelizar a alguien, parta de la situación de vida, parta de la realidad concreta, es decir, entable un diálogo. Cuando usted llega a abordar a alguien en evangelización, no llegue de golpe con la Biblia, ¿no? Hermano, Dios lo ama a usted, pero no puede experimentar el amor porque es pecador, pero Jesucristo vino y lo salvó y ahora usted tiene que creer y convertirse para que reciba el Espíritu Santo y así se integra a la iglesia. No, hermano. Lo primero es experiencia humana. Hermano, ¿cómo está? Mi nombre es Francisco. ¿Cómo te llamas tú? ¿En qué trabajas? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te sientes hoy? Entablas un diálogo desde la experiencia y la realidad humana. Y desde ahí el Espíritu Santo te va a mostrar qué mensaje transmitir.
a la hora del anuncio, que es el segundo momento, de la experiencia de fe, del anuncio de la palabra de Dios. Puede ser que de acuerdo a la situación de vida de esa persona, lo que te comente, lo que te externe, lo que ahí se suscite, puede ser que el anuncio de la palabra no comience con el amor de Dios, sino que lo que esa persona necesita es que le anuncie la salvación, o le anuncie la realidad del pecado, o le anuncie la necesidad de fe y de conversión, o le anuncies la presencia y el poder del Espíritu Santo, o le anuncies la necesidad de la comunidad, de que no está solo, de que puede estar acompañado. Experiencia de fe. Y lo tercero, pues, la exhortación o la respuesta, ¿no? Donde se invita a la persona, donde se busca que haya una respuesta no impuesta, no obligada, no, desde su libertad de la persona a Dios. Aquí yo recomiendo en este tercer momento, y es lo que tenemos que hacer como evangelizadores carismáticos. Cuando vamos a evangelizar a una persona, tenemos que orar por esa persona. Esto es clave. Por eso, después de que han hecho este anuncio, pregúntenle al final a la persona: ¿quieres que oremos por ti? Siempre hagan estas preguntas: ¿quieres que oremos por ti? Si la persona accede: sí, quiero que oren por mí. Pueden preguntar también: ¿y por qué quieres que oremos? A menos que la situación ya esté muy clara, porque la persona lo ha expresado, entonces no hace falta hacer la segunda pregunta: ¿por qué quieres que oremos? Pero siempre terminemos el acto evangelizador orando por el evangelizado, porque cuando anunciamos la palabra y oramos para que Dios respalde lo que se ha predicado, para que Dios haga, para que Dios realice lo que se ha proclamado en la vida de aquella persona. Así que todo esto es referente al querigma, y como les decía, a la plataforma donde se suba también se van a estar compartiendo unos archivos para enriquecer este tema. Que Dios les bendiga.